Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente y es sobre el concepto de la consulta popular. Nos han preguntado cuál es su trámite, cuáles son las preguntas que se van a realizar y en últimas, pues cuáles son los efectos jurídicos de esta consulta, tanto si se cumple con el umbral como tanto si salen favorables las preguntas de manera positiva. Entonces, pues es evidente que para nosotros poder analizar el tema de la consulta popular, debemos tener en cuenta claramente cuáles son las normas que regulan en Colombia esta figura. Y debemos empezar inicialmente con el artículo 104 de la Constitución Política, donde se dice expresamente que el presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo el concepto favorable del Senado de la República, puede consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. Y con dos aspectos muy importantes que también trae la Constitución, y es que la decisión del pueblo será obligatoria, pero también que la consulta popular no puede realizarse en concurrencia con otra elección. Es decir, si se hace la consulta popular, única y exclusivamente se tocará este punto y no habrá otra elección posible. En segundo lugar, la figura de la consulta popular ha sido regulada de manera concreta por la Ley 134 de 1994. Y obviamente esta ley pues regula la consulta popular, pero también es bueno que distingamos que la ley da la posibilidad de consultas populares a nivel nacional, pero también de consultas populares a nivel regional, distrital o municipal. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, el presidente de la República puede consultar, sí, a el pueblo para unas preguntas. Cuando hablamos de esto, pues, ¿qué se requiere? La firma de todos los ministros, el concepto favorable del Senado de la República y ahí sí se realiza, digamos, la convocatoria. Pero ojo con esto, esta ley 134 de 1994 también permite consultas populares a nivel departamental, distrital, municipal y local, donde quien hace la convocatoria, pues es el gobernador o es el alcalde, pero obviamente deberá contar también con el concepto prefavorable o de la Asamblea Departamental o del Consejo Municipal. Esto quiere decir que la consulta popular no solamente es una figura que proviene por la convocatoria del presidente de la República para temas de nivel nacional, sino para temas locales también por los gobernadores o los alcaldes. Aspecto importante y que es clave, en las consultas populares las preguntas deben estar redactadas de manera clara y debe solamente permitirse la posibilidad de contestar o sí o no. Igualmente, el artículo 53 de la Ley 134 de 1994 nos explica un poquito cómo es el tema del concepto previo para poder hacer la consulta popular. Ojo con esto, el presidente de la República envía al Senado pues la propuesta de consulta popular con las respectivas preguntas. Ese Congreso tiene un término de 20 días para emitir un concepto favorable, con la mayoría, obviamente, de los miembros del Senado de la República. Pero ojo con esto, ese plazo de 20 días puede prorrogarse por 10 días más. Una vez se tiene el concepto favorable del Senado de la República frente a la consulta popular, o se ha dado el vencimiento del plazo sin que el Senado de la República se pronuncie, no olviden lo que hablamos de los 20 días, pues en ese caso el presidente de la República tiene un término de 4 meses para efectos de él, pues hacer la convocatoria. Entonces, miren, pues aquí es muy importante estos tiempos, esos términos para efectos de la consulta popular y algo muy importante para efectos de determinar cuándo es viable o cuándo tiene validez la consulta popular. Deben darse dos situaciones. La primera, pues como las preguntas son sí o no, pues ganará
pues quien obtenga la mitad más uno de los votos del sí o del no. Pero ojo con esto, para que también sea válida, se requiere que haya participado en esta consulta popular no menos de la tercera parte de los electores que hacen parte del respectivo censo electoral. Esto pues obviamente es muy importante porque no solamente es gane el sí o que gane el no con la mitad más uno, sino además que participe en esta elección por lo menos la tercera parte de los electores que hacen parte del censo electoral. Si quien gana es el sí, pues obviamente el Congreso de la República o la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal deberán sacar pues la respectiva norma o ordenanza, ¿sí? Para el caso de la referencia. Pero con esto, si eso no se hace, pues será el presidente de la República o será el alcalde o el gobernador quien expida un decreto donde la voluntad popular pues sea plasmada de manera contundente y de manera trascendental. Y en tercer lugar, otra ley que también regula el tema de las consultas populares es la ley 1757 del año 2015. Digamos que, para ser francos, pues trae aspectos similares a los que ya mencionamos previamente, donde claramente esta ley habla de que la consulta popular puede ser a nivel nacional, pero también puede ser a nivel local. Pero algo también importante y es que la consulta popular, y es bueno que ustedes lo tengan presente, no solamente es una atribución del presidente de la República o de los alcaldes o los gobernadores, no, también la ciudadanía, cumpliendo con unas firmas respectivas, puede convocar también a consulta popular. Es decir, que la consulta popular también proviene de la ciudadanía. Y algo, digamos, que es muy importante y que pues es claro y que esta ley 17 del año 2015 regula lo mismo que mirábamos previamente, es que pues la voluntad pues debe cumplirse como hemos mencionado previamente. Entonces, mire, eso, en primer lugar, pues para ser franco, son los pasos y las reglas propias de las consultas populares. Analicemos un poquito, en segundo lugar, pues cuál ha sido como la historia de las consultas populares, o si hemos o no hemos tenido consultas populares en Colombia. Digamos que quise solamente traer algunos ejemplos regionales y otros nacionales. Regionales. Por ejemplo, ha habido muchas consultas populares para que la gente en los municipios decida sí o no en ese municipio se realiza exploración, perforación, producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala. Tenemos muchos casos, por ejemplo, Fusagasugá en Cundinamarca, Santander en Sucre, Pijao en Quindío, Cumaralmeta, Cajamarca, Tolima, Tauramena, Casanare, etcétera, etcétera. También tenemos ejemplos de consulta popular a nivel regional para establecer si varios municipios se pueden convertir en un área metropolitana. Por ejemplo, el caso de Envigado, en Antioquia, el caso de Cartagena con los municipios de Arjona, Clemencia, Mahates, María la Baja, San Estanislao, etcétera, etcétera. Entonces, miren que ha habido ejemplos también para crear áreas metropolitanas y también ha habido ejemplos de consultas populares para crear municipios. Por ejemplo, ¿desea usted o está de acuerdo con que se cree el municipio de San Pablo Norte? ¿Está usted de acuerdo con que se cree el municipio Brazuelo de Papayán? Entonces miren que hay ejemplos de consultas populares a nivel regional. También tuvimos un ejemplo de consulta popular a nivel nacional que fue convocada con el decreto 1028 del año 2018, donde la gente debía aprobar con un sí o con un no unas preguntas que se estaban realizando relacionadas con la lucha anticorrupción. Es decir, fue una consulta popular relacionada con el tema de la corrupción, donde obviamente en el año 2018 pues se planteó este tema y también encontramos casos de consulta popular a nivel regional y también lo pones a nivel nacional. También otro aspecto que no debemos pasar por alto es que también ha habido otros mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional. Por ejemplo, no olvidemos o recordemos el plebiscito por la paz, que fue convocado con el decreto 1391 del año 2016, donde la gente debería decidir sí o no si estaba de acuerdo
con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. También tuvimos este ejemplo nacional de plebiscito por la paz y a su vez también tuvimos un referendo constitucional que fue promovido con el decreto 2000 del año 2003, que si bien es cierto traía varias preguntas para reformar la constitución política, pues también hubo un tema o una pregunta relacionada con las pensiones y con el tema laboral. En ese el referendo constitucional del año 2003 se preguntaba si la gente estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con que las pensiones no fueran superiores a 25 salarios mínimos, obviamente exceptuando las pensiones de los regímenes especiales o exceptuados. También que las pensiones exceptuadas especiales no pudieran superar o que terminaran su vigencia el 31 de diciembre del año 2007. Es decir, en ese momento se buscaba que las pensiones convencionales, por ejemplo, solamente estuvieran vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2007. También se buscaba, digamos, regular un poquito las pensiones exceptuadas, excepciones que le mencionaba previamente. Pero miren que por qué quise también traer este fundamento histórico, sí, que me parece clave en este punto y es porque miren que en un referendo constitucional también se querían analizar preguntas de tipo laboral, pero ojo con esto, ese referendo constitucional no tuvo las mayorías necesarias, pero se realizó. ¿Y qué pasó después? Pues que si bien es cierto esto que habían planteado vía eh, reforma, referendo constitucional, pues los cambios que querían hacer, pues los introdujeron posteriormente con el acto legislativo 01 del año 2005 y, por ejemplo, las pensiones convencionales, pues en teoría perderán vigencia el 31 de julio del año 2010. Entonces, miren que en Colombia, para ser francos, sí hemos tenido historias relacionadas con las consultas populares, los referendos constitucionales y los plebiscitos tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y quiero terminar finalmente esta presentación, pues planteando, analizando un poquito las preguntas de la consulta popular que en la actualidad se está realizando con la finalidad de hacer cambios en materia laboral. La primera pregunta que se plantea es si se está de acuerdo que el trabajo dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Para ser francos, esta pregunta tiene dos interrogantes, porque está planteando primero, ¿está de acuerdo con que la jornada máxima sea de 8 horas? Pues hoy en día son 8 horas. Lo que pasa es que se pueden trabajar hasta 2 horas extras más. Con esto, lo que está planteando es que no haya horas extras, sino que se trabaje máximo 8 horas. Y a su vez, pues que el día vaya entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Ojo con esto, hasta el año 2002 en Colombia, para el sector privado, el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. En el 2002 cambió y pasó de 6 de la mañana a 10 de la noche el día y después bajó a 9 de la noche y es en lo que estamos actualmente. En segundo lugar, o la segunda pregunta, si está de acuerdo con un recargo del 100% cuando se trabaja en dominical o festivo. Vuelvo y reitero, en este punto, hasta el año 2002, para ser francos, el recargo dominical o festivo se pagaba con el 100%. A partir del año 2002, esto cambió y se empezó a decir, si trabajas 1 o 2 domingos al mes, tienes derecho o al compensatorio o al recargo, pero el recargo será con el 75%. Si trabajo 3 o más domingos o festivos en el mes, pues en ese caso tendré los dos derechos, el compensatorio y la remuneración económica, pero esa remuneración con un recargo del 75%. Es decir, lo que se usa con esto es volver a lo que había hasta el 2002, que el recargo era del 100%. Tercera pregunta, si se está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos. En cuarto lugar, la cuarta pregunta es si está de acuerdo con que haya permisos o licencias para tratamientos médicos relacionados con periodos menstruales incapacitantes. La quinta pregunta es si está de acuerdo con que las empresas deban contar por lo menos
con 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que, pues, se busca que las empresas cumplan con una cuota en materia de personas con discapacidad. En sexto lugar, la sexta pregunta está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y decisiones similares tengan un contrato laboral. En este punto también es importante reiterar que hasta el año 2002 los aprendices o las personas que tenían un aprendizaje tenían contrato laboral, tenían prestaciones, tenían vacaciones, inclusive podían tener beneficios convencionales. A partir del año 2002, los aprendices solamente reciben un apoyo de sostenimiento y algunos pagos de seguridad social. Con esto se busca volver al régimen anterior, es decir, antes del 2002, donde el aprendiz tiene contrato de trabajo con todos los derechos propios de cualquier trabajador. Séptimo lugar, se está buscando que las personas que trabajan en plataformas laborales, pues tengan, perdón, plataformas digitales, tengan un contrato laboral y reciban pago de seguridad social. La octava pregunta busca establecer un régimen laboral para los del campo, para que tengan opciones laborales y un salario justo. Ojo con esto. En la actualidad, cualquier persona que trabaje en el campo debe tener un contrato laboral. No hay reglas especiales para la gente del campo. Lo que está buscando con esto es, pues, que se cumpla algo que normativamente está, pero en la práctica no sea. En el campo, la gente que ahí siempre recibe el pago por su día y punto. Noveno, si se está de acuerdo con eliminar la tercera dimensión laboral mediante los contratos sindicales que violan los derechos laborales. Miren, en este punto, todos los que han visto mis videos conocen mi posición sobre el contrato sindical. Yo creo que esta pregunta está buscando una reforma constitucional y esta pregunta no debería ir aquí en la consulta popular. ¿Por qué? No porque piense que los contratos sindicales son buenos o son malos, cada uno tendrá su interpretación, sino que el contrato sindical es propio de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Cuando tú dices que no se puede hacer contrato sindical, tú estás restringiendo la negociación colectiva y la libertad sindical. Por ese motivo, este punto es de reforma constitucional y no debería ir en la consulta popular. Décima pregunta, ¿está de acuerdo con que las domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, otros trabajadores informales sean formalizados y tengan acceso a la seguridad social? Muchas de estas figuras pueden tener vinculación laboral, pero en la práctica no se dan. Lo que se busca es que tengan garantías y no tengan diferencias. O, pregunta número 11, si está de acuerdo con que por regla general el contrato sea a término indefinido. Es decir, con que los contratos de término fijo por hora de labor sean la excepción y siempre sea el contrato de término indefinido. Y la pregunta número 12, si está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para campesinos y campesinas. Entonces, miren, de esta manera quisimos hacer este video para compartir con ustedes el tema de la consulta popular, donde podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera, la consulta popular es una figura que goza de protección legal y constitucional y obviamente jurisprudencial. En segundo lugar, la consulta popular puede ser nacional o puede ser regional, pero estas consultas populares pueden ser promovidas o por el presidente de la República o por los alcaldes o por los gobernadores, pero también por la ciudadanía. Tercero, el trámite para la consulta popular es muy concreto. El presidente de la República, en este caso, puede enviar al Senado las preguntas de la consulta popular. El Senado de la República debe emitir un concepto favorable en un término de 20 días que se pueden prorrogar por 20 días. Si se emite el concepto favorable, entonces la elección debe ser entre los 4 meses siguientes a esa decisión. Pero ojo con esto, en ningún caso puede hacerse esta elección popular con otra elección. Cuarto aspecto importante, y me parece clave en todo esto, de la consulta popular. La consulta popular, si sale para que sea válida, deben darse 2 requisitos. El primero, que gane o el sí o el no, con una mayoría simple, la mitad más uno de los votos. Pero además debe participar en la consulta popular por lo menos la tercera parte de las personas que hacen parte del censo electoral. Y quinto, pues ya todos conocemos más o menos la estructura de las preguntas, sí, de la consulta popular relacionadas con el tema laboral y que para ser franco, pues muchas de ellas ya están
relacionadas en la reforma laboral que actualmente se encuentra en la República en apelación porque la Comisión Séptima la hundió. Y finalmente, por regla general, a unos que van a pagar esto. Los grandes beneficiados, si la consulta popular sale a favor, serán aquellos trabajadores que estén en estas condiciones que he mencionado previamente. Pero además, estos pagos deberán ser asumidos por las empresas, sean pequeñas, medianas, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por seguir suscribiéndose a nuestro canal, colocándonos me gusta y esperamos que nos sigan dando temas para seguir grabando estos videos.